Sajárova los lapidó. ¡Terroristas! Este fue el calificativo que usó la dama rusa al referirse a las fuerzas ucranianas. En un ataque que ya puede considerarse una masacre, la ciudad rusa de Makeyevka fue el blanco de un bombardeo tan brutal que no deja dudas sobre la intención: aniquilar, no defender. La portavoz rusa ha sido clara: la OTAN está implicada. El flujo constante de armas fabricadas en Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur está alimentando un infierno de sufrimiento en suelo ruso. Este crimen de guerra, perpetrado con armamento occidental, revela la complicidad de la OTAN. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa está en la búsqueda de nuevos talentos. Si tienes experiencia como conductor y/o analista en temas de geopolítica y te sabes desenvolver frente a cámaras, ponte en contacto con nosotros. Tú podrías ser uno de los rostros de nuestro canal. Si te interesa, escribe a prensa.alternativa.casting@gmail.com. Explosiones que desgarran el silencio, lenguas de fuego danzando sobre los escombros, el eco de los gritos de terror ahogándose en el polvo y el lamento de aquellos cuyas vidas han sido brutalmente interrumpidas. La ciudad rusa de Makeyevka, convertida en un dantesco escenario, ha experimentado de primera mano la compasión de las fuerzas ucranianas. Un bombardeo que, a juzgar por la magnitud de la destrucción, parece apuntar más a la aniquilación que a la defensa. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero los ultranacionalistas ucranianos parecen preferirlo a las brasas, especialmente cuando se trata de civiles. El ensañamiento con Makeyevka no es casualidad, al parecer. Tras la sonora bofetada que las Fuerzas Armadas de Rusia propinaron a Kiev en Tsersinsk, el régimen de Zelensky, herido en su orgullo y necesitado de un chivo expiatorio, descargó su frustración sobre esta indefensa ciudad. Porque claro, qué mejor manera de demostrar poder que atacando a quienes no pueden defenderse. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Sajárova, con la diplomacia contenida que la caracteriza, ha calificado esta agresión del régimen ucraniano como un criminal acto de terrorismo contra la población civil. Uno no puede sino preguntarse si la palabra criminal es lo suficientemente contundente para describir esta masacre de inocentes. Sajárova también ha acusado a Occidente de estar directamente implicado en la organización de este crimen cínico y sangriento. Según la vocera, el flujo constante de armas occidentales a Ucrania y el aliento que reciben los líderes ucranianos para cometer crímenes sangrientos son los verdaderos combustibles de esta barbarie. Los despiadados y ciegos asesinatos de civiles en los territorios rusos, continúa Sajárova, son testimonio de la agonía del régimen de Zelensky, un régimen que, según la vocera, se revuelca en el terrorismo, la anarquía, la corrupción y el cinismo. Mientras, sueña con complacer a sus amos occidentales y lo hace a través de la eliminación masiva de ciudadanos rusos. La lógica es impecable. Los mandos ucranianos tienen la predisposición de creer que los fines justifican los medios, sin importar cuán atroces sean. La portavoz rusa ha demandado de la comunidad internacional que condene este nuevo atentado y ha advertido que el silencio en respuesta a la barbarie de los líderes ucranianos equivale a complicidad con sus sangrientos actos. Una advertencia que probablemente caerá en oídos sordos, dado el silencio que suele rodear las tragedias que no encajan en la narrativa conveniente. Pero, ¿qué más se puede esperar de un mundo donde la hipocresía se ha convertido en la moneda de cambio más valiosa? Según Moscú, uno de los armamentos más mortales utilizados por las fuerzas ucranianas contra la población civil en territorio ruso son los proyectiles de artillería calibre 155 milímetros suministrados por la OTAN. Durante 2024, las tropas ucranianas dispararon casi 88.000 de estos proyectiles, lo que generó consecuencias catastróficas para miles de civiles rusos.
Las estadísticas no dejan lugar a dudas. Al menos 5.399 civiles rusos fueron víctimas directas de los ataques realizados por las fuerzas de Kiev, según datos revelados por el embajador especial del Ministerio de Exteriores de Rusia, Rodion Miroshnik. Entre esos números, al menos 809 personas perdieron la vida, una cifra que marca un trágico recordatorio de la brutalidad de los ataques. Pero la tragedia no se limita solo a los muertos. Las víctimas más inocentes de este conflicto son, sin duda, los menores de edad. 347 niños fueron afectados por estos ataques. Miroshnik no ha dudado en calificar los proyectiles de artillería calibre 155 milímetros de origen estadounidense, alemán y surcoreano como los más letales y mutiladores. Estos proyectiles cuentan con ojivas de fragmentación, alto poder explosivo y en algunos casos racimos que multiplican la carnicería. Según el diplomático ruso, más del 40% de las víctimas civiles, es decir, más de 2.200 personas, perdieron la vida o resultaron heridas a causa de estos proyectiles fabricados por países occidentales y financiados con los impuestos de los ciudadanos de 18 países de la OTAN. Hasta ahora, la provincia de Belgorod se lleva a la peor parte, estando entre los territorios más afectados por estos ataques. Más del 30% de los ataques de artillería se han dirigido contra ella por su cercanía con la frontera. Ahora, después de perder Chernsinsk, están utilizando otras armas y otros blancos. Belgorod ha sido bombardeada de manera sistemática, lo que sugiere no solo un intento de destruir infraestructura militar, sino una estrategia deliberada de ataque a la población civil. La intensificación de los ataques, según el embajador ruso, no fue casual, sino parte de un plan con claros objetivos políticos. Miroshnik identificó 3 picos clave en la intensidad de estos bombardeos durante 2024. El primero se dio a mediados de marzo, en un intento claro de interferir en las elecciones presidenciales rusas. A principios de agosto, la ofensiva se centró en la provincia de Kursk, una operación directamente relacionada con la necesidad de Kiev de demostrar que aún tenía la capacidad de hacer frente a Rusia. El tercer pico de ataques se produjo a finales de septiembre, justo antes de la visita de Zelensky a Estados Unidos, con el claro objetivo de crear un contexto informativo favorable para su encuentro con la vicepresidenta Kamala Harris, quien se encontraba en plena campaña presidencial. Estos ataques no solo son un reflejo de la estrategia militar de Kiev, sino también de sus calculados movimientos políticos en un escenario internacional que, a pesar de la devastación, continúa apoyando su causa. Según las declaraciones de Miroshnik, estas cifras de víctimas civiles seguirán aumentando. A medida que las tropas rusas avancen y liberen más territorios ocupados por las fuerzas ucranianas, saldrán a la luz nuevos casos de asesinatos masivos, violencia y saqueos perpetrados por militantes ucranianos. La denuncia rusa no se limita solo a la cantidad de víctimas mortales, sino también al sufrimiento de los sobrevivientes, muchos de los cuales sufren heridas graves y permanentes debido a la naturaleza destructiva de los proyectiles de artillería utilizados. Las esquirlas de los proyectiles, en su mayoría fabricados en el extranjero, no solo causan muertes inmediatas, sino que dejan un legado de mutilaciones, heridas incurables y cicatrices psicológicas en la población civil. Para las autoridades rusas, el uso de armas de la OTAN contra la población civil representa una clara violación de las leyes internacionales que prohíben el uso indiscriminado de armamento en áreas pobladas. Sin embargo, parece que el foco del debate internacional seguirá siendo la lucha política, mientras los civiles rusos continúan pagando el precio más alto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario.
Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.